vengo acá, le digo acá, nuevo mapa, y le digo clasificación Chunchi, ¿sí? ¿Por qué siempre genero un nuevo mapa? Para que me genere la geodatabase donde yo voy a direccionar mis archivos. Entonces le vamos a poner clasificación de Chunchi, ¿sí? Y aquí es lo que vamos a guardar tanto los archivos resultantes del proceso de clasificación supervisada y no supervisada. Siempre dirección en dónde voy a guardar y con qué nombre. Entonces lo vamos acá a guardar. Yo lo pongo acá en el disco D, dentro de mi carpeta que estoy trabajando prácticas de turismo, y digo, ok. Yo tranquilamente puedo desactivar estas dos capas para que no se me vea la topografía del, digamos, son los mapas topográficos que me trae por defecto, ¿sí? Yo desactivo esas casillas y voy a definir las coordenadas. Botón derecho del mouse, vengo acá y escojo propiedades. Y en propiedades escogemos la casilla que dice sistema de coordenadas. Y acá, por defecto, como hemos venido trabajando, yo tengo aquí en favoritas, ¿sí? WGS84 y TM zona 17 sur y digo OK, ¿sí? ¿Qué es lo que más me dice? Me dice adicione las imágenes MTL, extensión MTL, que son las multiespectrales de las Landsat. Aquí de igual forma también le voy a direccionar, voy a poner coordenadas UTM, ¿ok? Para que el formato de unidades me den en las coordenadas UTM. Entonces digo, muy bien. Además, este momento yo también le voy a adicionar a la carpeta para yo tener todo el contenido del disco D y digo OK, ¿sí? Entonces ya tengo adicionada y ahora sí voy a adicionar el mapa, ¿no? Entonces vengo acá, adicionamos a Data, ¿sí? Y nos ubicamos en este caso donde, en el WordPad o donde ustedes tengan la carpeta con las imágenes Landsat descomprimidas, tanto de la sección 61, de la sección 62. Y adiciono la .mtl, ¿sí? Es esta, que dice acá, ¿sí? Extensión MTL. Y digo, OK, tanto de la 61 como de la 62, porque el cantón Chunchi está en esa sección, digamos, en la intersección de estas dos imágenes, ¿sí? Entonces vamos acá y voy a adicionar también nuevamente. Le digo que no quiero que me calcule la estadística de la firma espectral, en este caso la estadística de nuestra imagen. Me está adicionando. Ok. ¿En qué consiste esta imagen multiespectral? Esta imagen multiespectral ya viene en la composición del RGB, es decir, que me está dando el color natural, ¿sí? De la imagen. Ahora yo voy a adicionar de la sección 62. Entonces vengo nuevamente y voy a adicionar el dato. Voy a subir en este caso un nivel, me ubico en la sección 62 de la misma fecha y adiciono la MTL que está acá. Y digo OK, ¿sí? Digo no quiero que me calcule. Entonces aquí ya tengo las dos imágenes, si ustedes pueden observar, ¿sí? Las dos imágenes, ¿sí? Que me permiten específicamente para yo, digamos, yo hacer la clasificación supervisada de esta zona del cantón Chunchi. Acá en la pestaña View, ¿sí? Tienen aquí el panel del catálogo. Pulsamos ahí. Y acá me ubico en este caso en la database. Y aquí dentro de esta database vamos a generar un nuevo Future Dataset. Botón derecho del mouse, le digo nuevo. Y digo Future Dataset que se va a llamar análisis, ¿sí? Para guardar todo lo que está dentro de esa carpeta. Entonces, acá nos dice dónde va a estar nuestro Future Dataset, ¿sí? Dentro de mi GDB. Y acá le voy a definir el nombre. Entonces, acá me dice que le ponga el nombre de análisis, ¿sí? Análisis. Defino coordenadas. En este caso, siempre tiene que estar a las mismas coordenadas, que es WGS84, TM zona 17 sur, y digo OK. Y corro para que se genere ese Future Dataset, es decir, como una subcarpetita de la carpeta general que nosotros tenemos, ¿sí?
Entonces acá me sale ya el mensaje que se generó ese Future Dataset, ¿sí? Vamos al mosaico, ¿sí? Vamos a generar el mosaico. Entonces, ¿dónde me tengo que ir yo? Siempre me voy acá, yo puedo irme acá en View Geoprocessing, que también tengo aquí el Geoprocessing y tengo aquí la caja de herramientas, es una forma. O si no, desde Análisis, también acá nosotros tenemos las herramientas. Ustedes pueden ir de las dos formas. Tools y acá tengo las cajas de herramientas. Me dice que me vaya a la caja de herramientas de la administración de datos. Digo muy bien. Y ahí escoja raster, crea raster, ¿sí? Entonces yo vengo acá. Raster, en español está crear raster. Y acá le digo crear mosaico dataset, ¿sí? Entonces me dice que escojamos dataset mosaico o mosaico dataset, ¿sí? Y crear mosaico dataset. Mosaico dataset, crear mosaico dataset. Y aquí está crear mosaico dataset, ¿sí? Entonces vamos a crear, de igual forma, vamos a direccionar dónde vamos a guardar nuestro mosaico. Lo vamos a direccionar, ¿en dónde? Aquí, en nuestra GDB que dice clasificación Chunchi. Digo OK, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar nuestro mosaico? Le vamos a poner en este caso, ¿cómo le pusimos acá? ¿Cómo le he puesto yo acá? Le he puesto como Chunchi. Entonces vamos a poner acá Chunchi, ¿ya? ¿Sí? Chunchi. Si definimos sistema de coordenadas, le digo favoritas, WGS84, tenés zona 17 sur. Y aquí una particularidad, por ejemplo, la definición de este producto, yo les expliqué en la clase anterior, por ejemplo, si nosotros tenemos un color natural, o en su defecto tenemos una imagen, en este caso, esta es una imagen multiespectral o en otros casos se conoce como imágenes pancromáticas. Como es ya una imagen multiespectral, porque si ustedes observan acá, ya la definición me está dando de imagen multiespectral, entonces yo tengo que ya definirle acá el producto de multiespectral, lo que no hicimos en la clase anterior, ¿sí? Entonces ahí me dice muy bien. Entonces en este caso, por defecto ya me va a coger la banda del rojo y del azul, ¿sí? Y también aquí ya me coge, nosotros sabemos que nosotros tenemos que definir la resolución de los píxeles. ¿Y cuál es la resolución de las imágenes Landsat? Son 16 bytes no registradas. Entonces acá nosotros ya configuramos de diferente forma que la vez pasada, ¿sí? Le definimos que es una imagen multiespectral y que el tipo de píxeles son 16 bytes no registrados. Y digo, corremos, ¿sí? Ejecutamos. Como me está indicando acá en la práctica, ¿sí? Se me va a generar ya digamos, este Future Dataset, perdón, el Future para generar el mosaico de mis imágenes Landsat, ¿sí? Ya me generó, entonces miren, voy acá al catálogo, regreso. Si es que ustedes pueden observar en la parte inferior del programa, ustedes tienen aquí la primera pestaña catálogo, para que ustedes vengan acá al catálogo y puedan manejar acá el catálogo. O si no, se van acá a Vista, a View, y acá en panel de catálogo para que les despliegue nuevamente el catálogo. Entonces, miren, yo ya generé mi mosaico dataset, donde yo tengo que adicionar, ¿qué cosa? Adicionar las dos imágenes a las que yo necesito trabajar y cortar, ¿sí? Entonces, yo voy a adicionar las dos imágenes. Entonces, vengo acá, botón derecho del mouse y digo adicionar raster, ¿sí? Vamos a adicionar el raster. En este caso, ya me genera el mosaico donde se me va a adicionar el tipo de raster, ¿sí? Observen cómo me coge acá, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué imagen es esta? Esta es una Landsat 8, ¿sí?
Entonces escogemos Landsat 8. Y miren, por defecto ya me define qué imagen o qué proceso yo necesito o voy a adicionar dentro desde mi mosaico dataset. ¿Por qué? Porque yo ya le definí que es una imagen multiespectral, porque esta banda, tanto la .mtl, es una imagen multiespectral que está compuesta por el RGB, ¿sí? Entonces, acá me dice que adicione, ¿qué cosa? Los archivos. Y vengo acá, direcciono dónde están los archivos. Tanto de la 60, en orden siempre, por favor. 61, el MTL de la 61, para que me genere el mosaico. Y adiciono también de la sección 62, la MTL, ¿sí? Entonces vengo acá y digo, muy bien, ya tengo de la sección 61 y de la sección 62 el archivo MTL que corresponde a la multiespectral y corro, ¿sí? Ejecuto. Digo, observen, ya me está generando y me está corriendo acá, ¿sí? Miren, ya me está generando la imagen, ¿sí? Miren, entonces yo voy a desactivar ya estas dos, ¿sí? Voy a apagarlas. Si ven, observen que ya me generó el mosaico de las dos. ¿Y qué es lo que necesito ahora? Necesito simplemente ya recortarle la imagen para trabajar y hacer la clasificación de la zona específica, ¿sí? Entonces, observen. Hemos adicionado las bandas, las dos bandas, ¿sí? Y me dice que ahora exportemos la imagen, ¿sí? Desde la capa, haciendo exportar raster, ¿sí? Pero en este caso nosotros tendríamos que tener adicionado también el shape de Chunchi, y eso no lo hemos adicionado. Entonces ahorita lo vamos a adicionar la capa de Chunchi, ¿sí? Entonces yo vengo acá a mapa y le digo adicionamos el mapa. Y eso lo teníamos nosotros en la cartografía, o me parece que generamos ya en la... Déjenme ver, eso estaba aquí. Mosaico, la práctica se llamaba mosaico de imágenes, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí teníamos mosaico y aquí teníamos, voy a ver, chunche. Aquí tengo chunche, ¿sí? Ustedes también deben tener por ahí el shape que corresponde al cantón chunche. Voy a quitarle el contorno para que no me dificulte la visibilidad. Hago un clic, le voy aquí a escoger que sin relleno, me vengo acá a propiedades y le voy a cambiar el color para que no se me vea de color negro. Lo vamos a poner este color verde, ¿ya? Aplicamos, ¿sí? Listo. Entonces, miren, ya tengo el otro elemento. Entonces, voy a proceder a exportar, ¿sí? Voy a proceder a exportar la imagen porque me dice en la guía de práctica, exporte la imagen desde haciendo el botón derecho del mouse, ¿sí? En este caso, aquí en imagen, botón derecho del mouse. Entonces, yo vengo acá, imagen, botón derecho del mouse y le digo data, exportar raster, ¿sí? Como hicimos la clase anterior, pero con estas variaciones a lo que les estoy explicando, ¿sí? Entonces me dice muy bien, ¿dónde usted va a guardar? Ojo, yo lo voy a guardar acá dentro de mi GDB que dice clasificación Chunchi y le voy a ponerle MTL Chunchi, ¿sí? Para saber que es una multiespectral del cantón Chunchi. Obviamente tendría que ponerle la fecha para saber la fecha que era del 2020, 08, 11, ¿sí? El 11 de agosto del 2020. Y digo muy bien, y le digo guardo, ¿sí? Dice muy bien. Acá defino el sistema de coordenadas, está perfecto, ¿sí? Me dice acá la geometría. ¿Usted quiere cortar? Le digo, sí, quiero cortar. ¿A qué quiero cortar? Que se corte a chunche. Es decir, que lo que estoy exportando, porque solamente necesito trabajar en esta zona. Por eso escojo cortar la geometría, porque si no lo corto, obviamente me va a exportar la imagen y me va a agrupar las dos, ¿sí?
Digo, no, yo simplemente quiero cortar este pedacito. Digo, muy bien. ¿Sí? Acá me dice el tipo de valor 16 bytes unos registrados. La diferencia de la clase anterior es que acá le voy a poner que los valores que me defina, que los valores que no tienen datos sean de 0. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ya no lo haga lo que estaba haciendo el procedimiento en la clase anterior, de que nuevamente le copie el raster y le defina los valores para que no me salgan estos bordes de 0, esos bordes negros con no valores de 0. ¿Sí? Y digo, muy bien, aquí tipo de compresión, ninguna compresión, ¿sí? Ni la compresión ni calidad. Entonces le digo, no datos valores, acá, perdón, se me borró, aquí se me cambió, es 0, ¿sí? Digo perfecto y está aquí, ya le estamos la salida del raster y esto se va a llamar, ya definimos la fecha, ¿sí? Y digo muy bien, ¿sí? Y pongo exportar, ¿ya? Y vamos a exportar. Como nos explica acá, mire, acá me dice que sí, que exporte, 16 bytes no registrados, ponemos 00, ¿sí? Y nos corta. Entonces esperamos un momentito. Mire, ya me cortó. Entonces yo voy a desactivar esto. ¿Sí? Voy a apagar esta capa. ¿Ya? Y observen. Me generó el nuevo archivo que dice la multiespectral, que es la composición del RGB del cantón Chunchi. Hago botón derecho, sumo a la capa y ya está aquí, mire, ¿sí? Entonces, este es el archivo que me va a permitir trabajar para yo hacer mi clasificación supervisada. Esta es la diferencia de trabajar con algunos archivos, porque la resolución, si ustedes saben, de Landsat es 30 por 30 de resolución, ¿sí? Entonces, miren la definición. A eso se refiere con las definiciones de las imágenes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven acá, en lo que nosotros hicimos la composición, mire, es lo mismo, pero con esa resolución, ¿sí? Entonces, obviamente esto para el ejercicio está muy bien, pero ya cuando estemos trabajando en cosas muy particulares, debemos trabajar con una imagen de buena resolución, espectral sobre todo. En este caso, la Sentinel tiene 15 metros de resolución y son bastante buenas, ¿sí? Muy bien, entonces recién tengo el recurso para yo poder trabajar y hacer mi clasificación supervisada. Digo, bien, ¿qué es lo que necesito? Dice, vamos a realizar la clasificación supervisada del cantón Chunchi, donde vamos a considerar estas clases. Vamos a considerar una zona de vegetación, una zona de erosión, una zona sin cobertura y una zona de infraestructura. Es decir, que si ustedes ven acá, es toda esta zona que ustedes observan, la vamos a definir como zona de vegetación. Toda esta zona que vemos acá medio blanco, donde está pelado, la vamos a definir como zona erosionada. Esta parte de acá, que obviamente no se discrimina muy bien y parece que es tierra, lo vamos a definir como zona sin cobertura. Y todas estas particularidades que corresponden a los centros poblados, a las vías, ¿sí? Lo vamos a poner como zona de infraestructura. Es decir, vamos a tener 4 clases, ¿sí? Digo, muy bien. Entonces, yo puedo hacer la clasificación supervisada usando 2 cosas. En la guía de prácticas yo le hice usando un future de puntos, ¿sí? Que le puse como clases. O puedo yo generar de preferencia un shape de polígonos. En el de polígonos trabaja de mejor manera porque en el de puntos yo tengo que poner varios puntos para que cojan los valores que se caracterizan o que corresponden a cada una de estas zonas. En este caso, la práctica la vamos a hacer con polígonos, ¿sí? Digo muy bien, entonces me dice que genere un shapefile, ¿sí? En este caso, en mi GDB, aquí en análisis, en mi Future Dataset, aquí vamos a generar un Future Class de polígonos para definir las clases que yo voy a usar. Entonces digo, botón derecho, le mouse, digo nuevo, Future Class, y le vamos a poner, ¿sí? El nombre en este se va a llamar clases.
firmas espectrales. Le pongo FE, ¿sí? De igual forma se va a llamar clases de firmas espectrales, ¿sí? Y voy a ponerle la condición de polígono. Voy a hacer, en este caso voy a hacer polígono, ¿sí? Desactivo los valores de Z y solamente dejo valores de M. Le pongo siguiente. Y me dice que genere un campo aquí que se llame clase, ¿sí? Entonces vamos a generar aquí un campo que se llame clase. Va a ser de tipo numérico, un número corto, íntegro. Escojo yo aquí. Short íntegro. Le digo sí y pongo finalizar, ¿sí? Digo muy bien, me generó en este caso, este future que me permite a mí definir ya las clases que voy a usar para las firmas espectrales. Entonces, bien, yo digo, voy a quitar este contorno, ¿sí? Y le voy a poner aquí en la galería le vamos a poner ese color y le vamos a poner, siempre hago doble clic para que se me despliegue en la simbología de clases y le voy a poner un color, vamos a ponerle un color rojo para que se pueda discriminar. Vamos a ponerle 2 puntos, aplicamos. Ok, digo muy bien, ¿sí? Entonces, recuerden que aquí, que me defina, vamos a definir todas las zonas de vegetación, ¿sí? Para no coger tantos puntos, yo escogí polígonos, ¿sí? Y tengo que irme acá a la opción que dice editar, ¿sí? Y yo vengo crear polígono, escojo crear polígono. Y acá en clases, activo aquí, hago un clic, y aquí me dice la opción para yo crear el polígono, ¿no? Entonces voy siempre trabajo con el mouse de bolita para que me ayude tanto a bajar el zoom y a moverme con la manita. Entonces yo le digo que toda esta zona, ¿sí? Empiezo a hacer cada clic, es digamos, es un vértice y corresponde a la zona de vegetación. Entonces vamos por acá, vamos viendo siempre lo que más se pueda digitalizar, ¿sí? Vamos lo que más se podamos vectorizar en este caso para determinar las zonas de vegetación. Por ejemplo, aquí mire, ustedes observen que esto también corresponde a zonas de vegetación. No se discrimina bien, no se logra, obviamente por la resolución de esta imagen. Entonces, miren, estos pedacitos de acá también corresponde a vegetación, ¿ya? Doble clic. Vengo yo por acá, así mismo le voy a decir que esto corresponde a vegetación, ¿sí? Doble clic. De igual forma, esto corresponde acá a vegetación, ¿sí? Es decir, tenemos que ir visualizando de la mejor manera, ¿sí? Para yo tener digamos, la mejor clasificación de estos píxeles que estoy yo definiendo, ¿sí? Entonces, miren, yo vengo acá, le digo, sí, esto es vegetación. Puede ser vegetación, puede ser páramo, puede ser cultivo. Ahorita no nos permite discriminar de la mejor manera. Miren, todo esto corresponde a vegetación, ¿sí? Yo vengo acá de igual forma, también voy a coger esto que es vegetación, ¿sí? Esto también voy a coger lo que es vegetación. Sí, es decir, voy definiendo estos polígonos que me permitan a mí discriminar de la mejor manera. Esto, por ejemplo, no sé si es vegetación, es nube o es bosque, ¿sí? Yo puedo dejarlo fuera si no tengo claro, o puede ser una nube, y lo dejo fuera ese rango espectral para que no me interfiera lo que yo necesito clasificar. Entonces acá de igual forma cojo esto y digo que todo esto es bosque, ¿sí? Digo que esto también es bosque, perdón, que corresponde a vegetación. Lo más que yo pueda definir, ¿sí? Lo más que se pueda definir en estas clases. Entonces, una vez que yo ya tengo definido, acá yo también voy a ponerle este pedacito otra vez acá, ¿sí? Digo, sí, perfecto, corresponde todo eso a lo que es vegetación, ¿sí? Digo, sí, estoy bien con esos polígonos que voy a trabajar. Acá en esta parte también pudiera ser este grande,
Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a abrir los atributos de la tabla escogiendo el shapefile, digo botón derecho del mouse, abrimos los atributos de la tabla para yo poner y categorizar todo lo que tenemos acá. En este caso es la primera clase, ¿sí? Todo esto es la clase 1, ¿sí? Entonces yo voy a escoger acá, ¿sí? Voy a seleccionar para que se me marque todo, ¿sí? Con el Shift. Y aquí me ubico en clase, botón derecho del mouse, saco el calculador del campo. Y acá en calculador del campo, yo voy a escoger el método arcade, no fight. La expresión, el tipo de expresión va a ser arcade. Y le digo que sí, que en el campo clases me escriba el valor, la clase 1. ¿Por qué? Porque corresponde a la clase 1. La clase 1 me dice que es zona de vegetación. Entonces digo, aplicamos. Entonces, por defecto, automáticamente ya me pone, sí, ok, me pone todo la clase 1, ¿sí? A eso es lo que estoy haciendo. Digo, muy bien, acá quito la selección para que no esté nada marcado. Cierro la ventanita para que no me estorbe. Y ahora voy a digitalizar la zona erosionada que corresponde a la clase 2. Entonces, asimismo, vengo yo acá a dibujar mis polígonos, ¿sí? Y le voy a decir que esto corresponde a zona erosionada, ¿ya? Doble clic. Vengo acá a zona erosionada, ¿sí? Obviamente no se logra distinguir muy bien en esta imagen, por eso es lo que nos va a generar un poco de interferencia el momento en que vayamos a hacer ya el análisis de las firmas espectrales, ¿sí? Entonces esto, por ejemplo, miren aquí sí se observa como que está bastante erosionado. Doble clic, vamos cogiendo, ¿sí? Vamos cogiendo, no, aquí no sé si será erosionado, no será erosionado, parece que sí. Estamos asumiendo este momento, ¿no? Con esto, por ejemplo, ustedes pueden, cuando ya vamos a la práctica, es importante acompañarnos de un GPS para lograr marcar puntos y tener ya puntos registrados que me definan lo que hay en esa zona, y eso me ayuda bastante. Y aquí simplemente yo adiciono esos puntos y ya tengo ese registro de esas clases que yo fui definiendo, y es bastante, nos ayuda mucho en lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces voy a ponerle esa clase, hago botón derecho del mouse, abro los atributos de la tabla, y lo que acabé de graficar, ¿sí? Son estas clases desde el registro 19, vengo acá al registro 26, ¿sí? Aquí en clase me ubico, botón derecho del mouse, saco la calculadora del campo, y asimismo le pongo acá la función arcade, y esta va a ser la clase 2, ¿sí? Digo, aplicamos. Digo, ok, muy bien. Asimismo, quito la selección, ¿sí? Limpio la selección. Y ahora me voy a la clase 3 que me dice zona sin cobertura. La zona sin cobertura es la que estamos definiéndole aquí en la parte esta, ¿sí? Le vamos a definir todo esto como clase sin cobertura. Entonces yo vengo acá y dibujo, creamos, nos escogemos el crear, asimismo en clases, escojo el polígono y digo acá. Voy dibujando. Entonces, aquí es mucho más fácil porque es una zona bastante grande y le vamos a poner esto sin cobertura, ¿ya? Es mucho más fácil esta parte definirla. Bien, acá camina, esto está así más o menos, ¿ya? Digo suficiente, asimismo botón derecho del mouse, borro los atributos de la tabla. Y asimismo lo que acabé de digitalizar, selecciono con la tecla Shift para que se me marque todo, escojo aquí el campo clases, botón derecho, y digo calculadora del campo, asimismo el tipo de expresión va a ser en arcade, y yo pongo acá la clase 3, ¿sí? Y digo aplico. Ok, ¿sí? Limpio la selección, cierro nuevamente para que no estorbe, y ahora digitalizo la última zona, la zona de infraestructura, que corresponde a todas estas partes, que es de la ciudad, y le va a coger la tonalidad de los blancos, ¿sí? Digo muy bien, entonces asimismo en clases, dibujo un polígono y voy a dibujar toda esta zona que corresponde
a zona de infraestructura, ¿sí? Doble clic, esto obviamente todo esto es infraestructura. Sí, acá también, vamos por aquí, también es esto infraestructura. Asumo que es infraestructura, no lo sé. Parece que sí. Acá también esto es un centro poblado. Dejamos acá como infraestructura. Vamos a ver acá, por acá también, aquí esto es infraestructura. Vamos a coger estos, ¿sí? Y digo, está bien, le voy a dejar esos como infraestructura. Acá también tengo esta parte como infraestructura. Asumo que es infraestructura, ¿sí? Doble clic y le digo acá, botón derecho del mouse, abro los atributos de la tabla y de igual manera lo vamos a poner acá en esta cosa, seleccionamos los registros que acabamos de digitalizar, escojo aquí botón derecho del mouse, la calculadora del campo, en este caso la expresión asimismo arcade y en este caso la clase es la número 4, ¿sí? Y aplico. Digo, ok, entonces miren, ya tenemos definida, asimismo limpio la selección, ya tenemos definida la clase 1, la clase 2, la clase 3 y la clase 4. Digo save para que se guarde, guardar, ¿sí? Aquí en este icono de mi barra de edición digo guardamos. Digo sí, quiero guardar para que se aplique lo que hemos acabado de hacer. Una vez que hemos guardado, ¿sí? Ya tengo las clases definidas. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer en este momento? Antes de generar, de correr la herramienta para la clasificación supervisada, yo tengo que generar una firma espectral de las clases que yo acabo de escoger, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que, y ahí yo tengo que analizar estadísticamente si las clases no se contraponen una con otra, ¿sí? Entonces, el paso siguiente es ¿sí? Ya hemos generado, hemos ingresado, ¿sí? Me dice crear la firma espectral de cada una de estas clases definidas, ¿sí? Y para eso nos vamos a la parte que dice análisis espacial y vamos a escoger la herramienta multivariante crear firmas, ¿sí? Obviamente estos archivos son la extensión EGCG, ¿sí? Estos son los archivos que yo les subí acá al aula virtual, si ustedes pueden descargarse y lo abren como un bloc de notas, tanto de la firma espectral y de los dendrogramas, que ya les voy a explicar a qué se refiere, ¿sí? Digo, muy bien. Entonces me dice que genere la firma espectral. Entonces yo me vengo acá a análisis, saco las herramientas, me vengo acá a caja de herramientas, ¿sí? Y me dice que me vaya a análisis espacial. Entonces cierro esto, que me vaya a análisis espacial, Analyze Spatial. Aquí tengo Spatial Analysis, análisis espacial. Y acá me dice que escoja la opción multivariante, ¿sí? Multivariante y que escoja la opción crear firmas espectrales. Entonces yo digo acá, crear firmas espectrales. Digo, muy bien, voy a crear la firma espectral, ¿sí? Entonces me dice, muy bien, aquí el raster de las bandas que usted va a trabajar. En este caso, ¿cuál es nuestro raster del que estamos trabajando? Se llama el MTL Chunchi con la fecha, ¿sí? Porque ese es el que hemos definido, MTL Chunchi. Digo, muy bien. Me dice, ingrese el rasgo donde usted tenga los datos de las firmas espectrales. En este caso, ¿cuál es lo que yo tengo acá? Clases F. ¿Y cuál es el campo que está conteniendo la información de las clases? Es el campo clase, porque eso es lo que definimos, ¿sí? Y me dice, muy bien, dirección en donde usted quiere guardar su firma espectral. Y pinchamos acá, ¿sí? Digo, yo quiero guardar en mi carpeta de la GDB, que se llama clasificación Chunchi, y le vamos a poner el nombre. Esta va a ser clases, ¿sí? Pongamos firma espectral, clase, ya, firma espectral clase. En la otra le vamos a poner no supervisada para que vean la diferencia de la una y de la otra. Digo, ok, guardamos. ¿Sí? Perfecto. Y pongo correr.
este momento me está generando la firma espectral, tomando los valores de cada uno de las celdas que yo he definido. Aquí ya me sale, me dice que muy bien, que usted ya ha generado su firma espectral. ¿Cómo ustedes saben que generó la firma espectral? Ustedes abren acá el explorador de Windows y les va a generar un archivo que se dice GSG. Entonces yo vengo acá y me ubico. Me ubico en la carpeta respectiva donde ustedes están guardando, ¿sí? Y acá yo pongo Classifichunchi y aquí ustedes tienen, miren, firma espectral clase es GSG. Yo lo abro con el botón derecho del mouse y le digo que quiero abrirle con el bloc de notas. Abrimos con el bloc de notas, abrir con, le digo quiero abrir con el bloc de notas. Vamos, esperamos un momento y le digo desactivo usar siempre esta aplicación y simplemente digo abrimos bloc de notas. Y miren, esta es la estadística que les da de la clasificación que ustedes acaban de escoger. Muchos quizás no entienden o no logran interpretar la forma así en datos en brutos, ¿sí? Por ejemplo, para mí aquí me dice la covarianza, la media, ¿sí? La media y la covarianza de cada uno de los píxeles. Pero a mí, por ejemplo, para entender de mejor manera, yo prefiero generar un dendrograma que me permita analizar ya los clústeres de las bandas que yo estoy analizando, ¿sí? Por ejemplo, yo para generarles la guía de práctica, yo ya generé y les subí esos archivos, que se llama, por ejemplo, la firma espectral de polígonos y de puntos, ¿sí? Quiero que observen lo que les voy a abrir este momento. La firma espectral de clases de polígonos, ¿sí? Y la firma espectral de clases de puntos. Obviamente son datos brutos. Voy a abrir con bloc de notas, ¿sí? Para que vean el 1. Este es de polígonos y esta es la firma espectral que generé también con puntos para que vean la diferencia del uno y del otro. En la práctica nosotros estamos haciendo con polígonos, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá yo digo, no, yo no entiendo de cómo está y sí varía bastante en lo que, por ejemplo, para la clase 1, aquí en la clase 1, esto es de puntos y este es de polígonos, difiere bastante el cálculo en lo que se respecta a la covarianza. Digo, pero no entiendo, ¿ya? Entonces, para eso yo genero el dendrograma, de igual manera que yo les generé aquí, el dendrograma que me permite subirles al archivo, pero ustedes ya van a visualizar y van a trabajar con su propio dendrograma, ¿ya? Miren, aquí yo tengo el dendrograma tanto de la clase de puntos y tengo el dendrograma de la clase de polígonos. Por ejemplo, este es el dendrograma que se me va formando los clústeres. En la clase de puntos, aquí ahí tenemos un nivel de coincidencia entre la clase 1 y la clase 3, que le está considerando como que son, de acuerdo a la condición y a la característica del píxel, tienen mucha similitud y puede haber interferencia en el momento de clasificar en la clase de puntos cuando yo generé un shapefile de puntos. Y también en la clase 4.2, ¿sí? Y al final, obviamente, les agrupa porque tienen bastante homogeneidad y les genera un clúster agrupándoles a estos dos clústeres generales. Pero no sucede cuando yo genero y utilizo y digitalizo y escojo las clases usando polígonos. Acá, obviamente, sí, tiene bastante similitud el 3 con el 1, pero baja el rango de similitud. Y la clase 2 le pone muy independiente a la clase 4. Pero obviamente todos, al fin y al cabo, van a tener una misma característica. Entonces, cuando hay mucha homogeneidad entre las clases, yo tengo que discriminar de mejor manera porque me está diciendo, ojo, señor, el momento si usted aplica la clasificación supervisada, se va a confundir y le puede ser que en una parte donde era zona erosionada, le está poniendo como zona de vegetación. O le está diciendo, ¿sabe qué? Cuando usted tiene vegetación, le está considerando como bosque o le está considerando como zona desértica. A eso se refiere que ustedes tienen que analizar bien los parámetros para definir si se sobrepone o no se sobrepone
una clase de otra. Para eso yo uso los dendrogramas, ¿sí? Para entender y comprender. Este momento yo voy a generar el dendrograma de lo que yo acabo de generar. ¿Cómo yo genero el dendrograma? Así mismo voy a Tools, vengo acá y en multivariante escojo dendrograma, ¿sí? Vamos a ver. Me dice, ingrese el archivo de la firma espectral. Vengo acá y acá está, firma espectral de la clase. Obviamente dentro de nuestra GDB. Digo sí, ok. Dice la salida del archivo, le digo sí aquí mismo y le vamos a poner la D que significa dendrograma de las clases, ¿ya? Le dejo así, ok. Y digo muy bien, acá me está diciendo que la línea, el grosor de la línea del dendrograma me va a salir de 78 y está usando la varianza como el parámetro de cálculo, ¿sí? La distancia de cálculo. Le digo sí y corro. Digo muy bien. Y vamos a ver cómo nos calcula la... Ustedes saben que estos clústeres, que estos dendrogramas funcionan estadísticamente de acuerdo a estos parámetros. Digo muy bien, ya me generó. Entonces yo vengo acá a mi explorador de Windows, me ubico en la carpeta que estoy guardando, acá en Prácticas Turismo, en la carpeta que dice Classifichunchi, porque me genera una carpeta, y aquí tengo, de clases, ¿sí? Este de clases, este archivo de texto, corresponde al dendrograma y lo vamos a abrir como un archivo de texto. Botón derecho del mouse y le digo, abrimos con un bloc de notas. Y aquí está, miren el dendrograma. Observen, ¿sí? Sucedió lo mismo que casi lo que hice yo con los polígonos, donde tenemos un nivel de coincidencia, de igual manera se mantiene entre la clase 1 y la clase 3, pero de igual forma ya le pone independiente a la clase 2, es decir, que inclusive se está como que se acercándose a la clase 2, es decir, que hay casi que hay una homogeneidad de las características de los píxeles entre res 1 y la clase 2. Obviamente la clase 4 es muy independiente a estas tres clases. ¿Por qué? Porque el nivel de resolución, ¿sí? El nivel de resolución no es tan bueno. Por eso también hay este nivel de complejidad en discriminar las clases para las firmas espectrales, ¿sí? Por eso es que cuando se vaya a hacer una clasificación, tenemos que tener una buena imagen para usar este tipo de clasificación, ¿sí? Pero para el ejercicio no hay ningún problema. Entonces aquí me está calculando las clases, ¿sí? Y la distancia que hay entre una clase y otra. Por ejemplo, entre la clase 1 y la clase 3 hay la variancia de distancia de 3.6 y de la clase 1 a la clase 2 hay una distancia de 0.4. Por eso es que hay una homogeneidad de clase entre la 1 y la 3, la 1 y la 4. Y no así de la 1 a la 4, ¿sí? Por eso es que digo, sí, por el ejercicio está muy bien para yo poder ejecutar y correr mi clasificación no supervisada. Esto es la parte esencial de la estadística, donde le sustenta que su clasificación supervisada está bien hecha, ¿sí? Digo, muy bien. Ok. Ahora simplemente ya es correr la herramienta de la clasificación supervisada. Y vengo acá, Tools. Y digo, vamos a hacer la máxima clasificación, ¿sí? Y digo acá, máxima clasificación. Y digo, muy bien. Me dice, ingrese el raster de las bandas. ¿Cuál es el raster que voy a clasificar? Es este MTL Chunchi. Digo sí, MTL Chunchi. Dice, ingrese la firma espectral de lo que usted escogió las clases. Digo muy bien, se llama firma espectral clases. Digo ok. Dice, la salida del raster va a ser MTL, pongámosle así. Sí, vamos a ponerle... clasificación, aquí dentro de nuestra vamos a poner clasificación. Clases, o pongamos vegetación, ¿ya? Vegetación de Chunchi, ¿ya? Obviamente de las clases, ¿sí? Me dice acá, la fracción que yo necesito calcular este momento, me da de acuerdo a la precisión que yo requiero a esta fracción de reflectancia. Y yo le digo que quiero de 0,1.
Esto me va a dar la precisión en el momento de que... Acá, por ejemplo, también me dice que si quiere usted la salida del raster de una... Yo lo puedo ponerlo acá. Le digo sí, también le vamos a poner acá la salida del raster, ¿no? Esto es vegetación supervisada de Chunche, ¿ya? Le digo guardamos y corremos, ¿ya? Este momento procede la herramienta a ejecutar ya la clasificación de acuerdo a las clases perdón, que yo estoy definiendo. Y observen. Obviamente acá me hizo una vegetación. Acá, miren. Yo escojo las 4 clases. ¿Y qué pasó? Voy a apagar aquí la... Acá, por ejemplo, hay unas partes que no me está cogiendo, ¿sí? Miren, que no me está cogiendo, me está dejando en vacíos. Y esto corresponde, por ejemplo, a vegetación, ¿sí? Es decir, que yo no definí muy bien, por ejemplo, yo podía haberle definido acá todo este parámetro para que me coja también como vegetación. Miren, yo le voy a cambiar este momento los colores de cada una de estas bandas. Por ejemplo, el 1 era vegetación, le voy a poner este color verde. El 2 era zona erosionada, le voy a poner este color, vamos a ponerle este fucsia. Y el 3 era zonas sin vegetación. Y el rojo era infraestructura, lo vamos a dejar con este rojo. Ok, bien. Miren, voy a apagar la capa de las clases y y la imagen satelital. Miren, obviamente sí, me cogió, por ejemplo, la mayor parte de la zona de vegetación, pero me dejó espacios donde no me logró clasificar. Y obviamente es porque yo no cogí más firmas espectrales en esos sitios para que me permita discriminar. Y obviamente todo esto es en función de la resolución de la imagen que yo tengo, porque se confunde bastante lo uno con lo otro, ¿sí? Porque aparentemente todo esto sería vegetación, aparentemente, ¿sí? Lo que está con rojo corresponde a las zonas de infraestructura, ¿sí? Puede ser una vía, puede ser la ciudad, ¿sí? El 2 es la zona erosionada, donde nosotros tenemos zonas de erosión, y la 3 corresponde a la zona sin suelo, sin vegetación, ¿sí? Este café, que corresponde a sin vegetación, ¿sí? Y la 2 me está cogiendo aquí estas partes de asimismo como zonas erosionadas. Observen, si yo pago acá, le digo, sí, por ejemplo, aquí esto es un río. Puede ser que fue de un río, aunque se le ve con esa tonalidad. Obviamente es por la resolución de la imagen, ¿sí? Digo bien, para el ejercicio está muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a decirle que me haga la clasificación no supervisada y que ella misma defina las clases de acuerdo a las características de los píxeles que tiene la imagen. Y vengo acá, a ISO Cluster no supervisada, clasificación no supervisada, ¿sí? Hago doble clic y dice, muy bien, ingrese el raster de las bandas, o sea, la imagen que yo voy a clasificar y es de MTL Chunchi. Aquí defina el número de clases que usted quiere escoger. En este caso vamos a poner las 4 clases, ¿sí? Para comprobarlo uno con lo otro. Dice muy bien, ¿cómo se va a llamar la salida del raster? ¿Sí? En este caso le vamos a ponerle vegetación chunchi no supervisada. Y le vamos a poner acá no supervisada. ¿Ya? ¿Sí? Un supervisada. ¿Sí? Le dice acá el mínimo del tamaño de las clases, ¿sí? El tamaño de las clases y el intervalo que usted quiera definir, ¿sí? En este caso acá también me dice, le dejamos por defecto los valores que están ahí, y le digo yo acá la salida de la firma espectral. Voy a definir, es decir, que ella me va a generar la firma espectral. Le digo sí, dentro de mi GDB clasificación Chunchi, vamos a subir una carpeta, vamos a ver acá. Vamos acá, a ver, estamos en el disco D, en prácticas turismo, en Classifique Chunchi, aquí. Ahí le voy a poner en la raíz de la carpeta, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner, esto se va a llamar
firma espectral, clases, pero de las no supervisadas, ¿sí? Digo, guardamos, así se va a llamar. Y de nuevo generamos el dendrograma de esa, para comprobarlo uno con lo otro. Y digo, corremos. Vamos a ver qué pasa. Esperamos un momento. Esperemos un momento. Está calculando, me está con... Mire, mire. Ya me calculó y me contabilizó y me generó la firma espectral y ya me hizo la clasificación no supervisada. ¿Qué decíamos? Que la clase 1 corresponde, por ejemplo, la clase 1 en esta parte, si ustedes observan, corresponde acá a suelo sin cobertura vegetal, ¿sí? La clase 1. La clase moradita, la clase 4, corresponde a la zona de vegetación, ¿sí? Porque esta es la parte que nosotros tenemos de vegetación, si ustedes observan ahí. La clase 3 también corresponde a zona sin vegetación, perdón, con vegetación, entonces vamos a cambiar los colores y vamos a ponerle. Este es 1, la clase 1, que aparentemente es la zona sin cobertura vegetal. Le pusimos este color, ¿sí? El verde corresponde a zonas erosionadas, porque aquí tenemos zonas erosionadas, miren, y me pone el color verde, ¿sí? Zonas erosionadas. Y aquí, por ejemplo, se confunde bastante, entonces le vamos a poner zonas erosionadas, que estaba el color, color magenta, ¿sí? Zonas erosionadas. El 3 corresponde, que es este rosado, corresponde a vegetación, ¿sí? El 3 corresponde a vegetación. El 3 y el 4 corresponde a vegetación. Observe. Aquí se confunde bastante y aquí no le discrimina la zona. Por ejemplo, acá en esta parte le pone, como zona erosionada, le está considerando a la zona de infraestructura, ¿sí? Y el 3 y 4 le está cogiendo como que es vegetación. Entonces vamos a cogerle aquí, esto le coge como vegetación 1, ¿sí? Y también este 2 como vegetación, otro tipo de vegetación. A ver. Y este le está cogiendo a sí mismo como otro tipo de vegetación. Miren, ¿sí? Entonces aparentemente solamente encontró 3 clases, ¿sí? Y voy a generar el dendrograma para ver cómo me sale y comparo el uno con el otro. Entonces vengo acá a dendrograma, ingreso a la firma espectral de este, que es clases de la clasificación. Le digo dónde le voy a generar aquí el dendrograma y este se va a llamar de la no supervisado, ¿sí? Supervisado. Aceptamos, corremos. Me genero el dendrograma, vengo acá al explorador de Windows y aquí tengo el dendrograma de la clase no supervisada. Y voy a abrir con el bloc de notas y de igual forma voy a abrir el otro para que ustedes observen, ¿sí? El otro, el dendrograma que hicimos de nosotros, de las 4 clases que definimos nosotros. Vengo acá bloc de notas, así mismo. Entonces tengo los 2 dendrogramas de este momento, miren. Acá, por ejemplo, en la distancia hay similitud entre la banda 3 y la 4, ¿sí? Porque hay una distancia de clases de la varianza de 3.10. Hay una similitud de la banda 1 y la banda 2, ¿sí? La banda 1 y la 2 porque hay una distancia de 3.48. Y además hay una similitud entre la banda 1 y la banda 3. Por eso es que se forma este clúster, ¿sí? De la 3 y de la 1. Entonces, obviamente, en el momento en que nosotros estamos haciendo esta clasificación no supervisada, ¿sí? Lo que no sucede con lo que nosotros definimos nuestras propias clases, ¿sí? Entonces,
cuando miren, en este caso, sí, aquí hay mucha, entre la banda 3 y la 4, hay mucha homogeneidad entre estas dos bandas. Por eso es que me dice que hay una distancia de 3 y 4, donde se está confundiendo y corresponden a una misma clase, ¿sí? De igual manera, hay una homogeneidad entre la banda 2 y la banda 1, ¿sí? Es decir, de la zona sin cobertura vegetal y la zona erosionada. De igual manera, también hay una similitud. Y además me dice que hay una similitud entre la banda 1 y la banda 3 en algunas particularidades, ¿sí? Entonces, a esto me refiero, es decir, que aquí, por ejemplo, este dendrograma, esta clasificación no supervisada, no me sirve, digamos que estadísticamente no es factible, no procede. ¿Por qué? Porque yo tengo estos niveles de coincidencia. Para que la clasificación sea funcional y sirva, tiene que tener como primerita premisa una buena resolución de la imagen y definir bien las clases, ¿sí? Entonces, miren, con esto se terminaría lo que es el desarrollo de la práctica, ¿sí? Acá acá me está diciendo, les estoy explicando cómo debemos comprobar los dendrogramas, a qué se refiere el dendrograma, y con esto se termina lo que se refiere a la práctica del día de hoy, ¿sí? Preguntas, chicos, no sé si alguien, alguna inquietud, voy a detener la grabación.